pastor Eduardo no estaba exagerando cuando decía que vamos a ser exhortados y corregidos, Según yo leo la Biblia, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para alegrar, para entretener, para convencer, ¿así dice? No, ¿no es cierto? Es para todo lo contrario, corregir, enseñar, instruir. Y bueno, mis hermanos, el gran predicador Carlos Spurgeon, él dijo: si usted escucha un mensaje y se va muy confortado a su casa, ese mensaje no vino de parte de Dios. Porque la palabra es el martillo que va a quebrar nuestro ser. Todas nuestras vidas no pueden sostenerse por sus propios pensamientos y conceptos. Deben ser arrolladas por el poder de la palabra de Dios, de tal manera que caigamos rendidos a sus pies siempre que la escuchamos o la leemos y podamos decir: Señor, tu palabra ha transformado mi ser. Así que, hermanos, cuanto más ofensiva es la palabra para nuestras vidas, déjeme decirle que el fruto va a ser más apacible para nuestras almas. Así que les animo a que usted y yo podamos disfrutar de cada mensaje, cada palabra que el Señor nos exhorta a poder mirar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Así que es lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos alguna vez han jugado a un temerario juego, peligroso por cierto, y muy complicado para la razón humana, como el juego de la oca? ¿Ha jugado alguna vez ese juego? Que va casillero por casillero. ¿Qué sintió usted cuando ya estaba por llegar y cayó en el último casillero que dice vuelve a empezar? Qué tremendo, ¿no? Es una sensación de enojo, de fastidio, ¿no? Ese juego tiene una característica, que yo no puedo llegar con números sobrantes, sino que tengo que llegar con lo justo para hacer oca. Y si no, si me paso, tengo que retroceder otra vez. Bueno, es un juego que les recomiendo que lo jueguen porque ejercita la paciencia, ¿no? Hasta que lleguemos, hasta que lleguemos. Hoy vamos a continuar con la serie de Gálatas y vamos a ir al capítulo 5. Vamos a leer los primeros 15 versículos y vamos a ver que Pablo nos está diciendo que no abandonemos la carrera, que lleguemos al final. Y algunos corrían bien, pero ¿qué pasa que se han quedado? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? Vamos a tomar lectura de Gálatas capítulo 5. Ya estamos prácticamente por finalizar la serie de Gálatas y creo que nos ayudó el Señor a poder comprender mucho más acerca de esta carta, que en verdad tiene un alto poder de defensa del Evangelio y descubre la intención de los falsos maestros de querer pervertir y perturbar el Evangelio verdadero de Jesucristo, y no es otra cosa más que confundir y llevar personas al infierno. Por lo tanto, Pablo desnuda su corazón y su celo por el Evangelio, poniéndose él como ejemplo de que al ser él un perseguidor de la iglesia, al ser él alguien que respiraba amenazas contra la iglesia, el mismo Saulo de Tarso, que no era un neófito, sino que conocía perfectamente la palabra de Dios, estaba convencido que estaba haciendo lo correcto y él perseguía a la iglesia. Después, él mismo relata de que él se convirtió no por él mismo, no por sus reflexiones, no por su razonamiento, sino porque se encontró cara a cara con Jesucristo, a quien él perseguía. Por eso es que él defiende el Evangelio, no heredado por nadie, no enseñado por nadie, sino que él lo obtuvo, lo creyó y lo predicaba porque directamente Jesucristo le daba el testimonio de esa palabra. Saben, mis hermanos, este es un principio importante porque en las iglesias evangélicas de todo el mundo están llenas de personas que dicen conocer a Cristo, pero no lo conocen. No lo conocen. Y quien no conoce al Señor Jesús, tarde o temprano escuchará decir de su propia boca: no te conozco, vete al infierno. Y esto es muy importante poder entender y comprender por qué el verdadero evangelio produce en la vida de un pecador una transformación.
¿Usted se dio cuenta que estamos gastando los últimos días de este mundo, de este siglo? Usted entró por última vez en este día por esa puerta como una vez menos que entró por esa puerta. Usted se irá de este lugar como una vez menos que se irá por este lugar. Usted habrá saludado a su hermano antes de irse una vez menos estando acá. El día 2 de julio del 2016 ya no va a existir más, ya pasó ayer y nunca más, un día menos. ¿Usted es consciente de que la vida en este mundo se está terminando, se está concluyendo? Lo que se termina no vuelve más. Pero la gente en este mundo necesita creer y entender que hay una esperanza eterna. Por esa razón es importante que podamos ver lo que Pablo está hablando exclusivamente ahora a los cristianos en el capítulo 5 y especialmente a no abandonar la carrera, a no dejar la carrera. Falta tan poco que no hay motivos para abandonar. Tomamos lectura del versículo 1 al versículo 15, que es lo que vamos a meditar en esta mañana, y dejamos la segunda parte para el próximo domingo. Gálatas capítulo 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión de la carne o para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es una carta donde Pablo jamás dejó de exhortar a la iglesia a salirse de la verdad para caer en un engaño. Siempre está hablando de la ventaja de permanecer en el verdadero evangelio y los frutos o consecuencias que trae vivir en el verdadero evangelio. Lo primero que tenemos que resaltar en estos versículos es que Pablo no deja ninguna duda que fuimos libertados para libertad. Antes éramos esclavos del pecado.
No podíamos gozar bajo ningún aspecto nada de lo que hace referencia a la libertad que proviene de parte del Señor. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que Pablo da dos formas de poder tener esta libertad. No quiero que ninguno piense que Pablo está hablando cuando dice caer de la gracia, perder la salvación. No está haciendo referencia a eso. Cuando está hablando de que debemos nosotros guardar nuestra libertad, tener cuidado de nuestra libertad, está diciendo que aún siendo salvo, siendo cristiano, puede perder su libertad. Y esto no lo hace de parte del Señor, sino de un falso evangelio, y sino también de una falsa interpretación del evangelio bíblico, y lo lleva a una persona, a un cristiano que ha sido libertado para vivir en libertad, a estar otra vez sujeto en esclavitud. Por eso es que la primera señal de alguien que va a vivir y gozar de la libertad es estar firmes. Estar firmes. Usted y yo necesitamos estar firmes. Es la postura de un soldado, puesto y listo para la batalla. Estar firmes es estar atento, es estar dispuesto. Estar firme es estar preparados, es estar sobrio. ¿Cuántas personas ignoran el tiempo que estamos viviendo? ¿Cuántas personas no tienen en cuenta que Cristo viene pronto? ¿Cuántas personas viven sin tener un momento del pensamiento de que la vida en este mundo se está terminando? No están cultivando una vida en esperanza. No están preparándose para la eternidad. No están huyendo de las tentaciones y las concupiscencias de la carne. No están resistiendo al diablo. No están poniendo objeción a los apetitos y los deseos de la carne. No están practicando y viviendo la vida en santidad. Simplemente no tienen conciencia de que Cristo vuelve pronto. Y lo que debemos nosotros empezar a entender es que estar firmes es estar erguidos, es estar preparados, es estar sobrios, conscientes del tiempo, tomando lectura de todo lo que está pasando. ¿Saben, hermanos? La falsedad, la mentira o el engaño es directamente comparado con la hechicería, con la fantasía, con lo irreal. Sí, mis hermanos, este mundo y este sistema mundo está impregnado de la mentira, de la fantasía, de lo irreal. Se alimenta las ilusiones con cosas que no existen. ¿Sabe usted que los Reyes Magos no son los que te dejan el regalo? Usted sabe claramente, mis hermanos, que hay cosas que pertenecen al folclore y a la fantasía popular, pero no tiene nada que ver con la realidad. Usted sabe que la moneda que aparece bajo la almohada no es del ratón Pérez, hermanos. Pero saben, hemos creado una sociedad que avala, cree y descubre y vive y alimenta las mentiras y la falsedad. Por esa razón es que cuando nosotros estamos viviendo en una vida cristiana que está alimentada por un falso evangelio, es natural y es obvio de que ese cristiano va a imaginar cosas, va a proyectarse en delirios místicos, valga la palabra, va a empezar a inventar o a tener imaginaciones que carecen de fundamentos bíblicos. El Señor nos está mostrando que cada vez que encontramos y conocemos más de su palabra, la vida en este mundo duele más. Hermanos, yo no sé qué usted experimenta. Anoche quedamos hasta largas horas con mi esposa conversando y nos llegamos a esta pregunta: ¿por qué a veces, mientras más conocemos la palabra, menos disfrutamos de la estadía de este mundo? No sé si a usted le pasa, pero no hay cosa que nos motive a vivir o disfrutar en este mundo, solamente Cristo.
Porque cuando no le conocíamos, otras cosas brillaban. Como brilla la luna y las estrellas cuando la noche está oscura. Pero al clarear la mañana y el sol sale, la luna y las estrellas comienzan a desvanecerse y a desaparecer por el fulgor de la luz del sol, el astro mayor. Cuando alguien empieza a conocer más de la palabra del Señor, cuando alguien empieza a conocer más de Jesucristo, todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás empieza a ser sin valor alguno. Y en ese sentido, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que estar firmes es estar firmes en Cristo. Nadie va a poder sobrellevar la vida que estamos viviendo presente sin Él. Nadie va a poder abrazar la esperanza de la gloria venidera teniendo a Cristo olvidado, no valorando su gracia y su misericordia. Y Pablo dice que la única forma que nosotros podemos gozar de esta libertad que el Evangelio de Jesucristo irrumpe para destrozar la mentira, destrozar el intento humano, es cuando la verdad del Evangelio ha sido escuchada, proclamada, creída y predicada. Es el Evangelio de Jesucristo lo que marca la diferencia. Y saben, mis hermanos, lo segundo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Gálatas no tan solo es que estén firmes, sino también los lleva a mirar para atrás. Y le dice, y no estéis otra vez, de nuevo está diciendo, otra vez no vuelvan a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando dice no vuelvan, no estén otra vez, ¿dónde estaba el yugo de la esclavitud? En el pasado. Pablo le está diciendo manténganse firmes y no vuelvan a vivir lo que antes eran, esclavos. Por esa razón debemos ver nosotros, mis hermanos, que un cristiano que no comprendió la gracia, que no comprendió el Evangelio de Jesucristo, vive permanentemente bajo la esclavitud de su conciencia, bajo la esclavitud de su propia justicia, que es como un trapo de inmundicia. Un cristiano que no comprendió lo que es la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la sustitución, el evangelio de que Cristo es el que tomó mi lugar en la cruz y el que murió por mí en la cruz. Cuando no lo comprende, caen en lo que Pablo está denunciando. Cristo y algo más. Cristo y tus obras. Cristo y tu vida moral. Cristo y tus éticas. Hermanos queridos, o es Cristo o es nada. Si tu fe está en Cristo Jesús, significa estar convencidos de que no existe nada que te pueda separar de su amor y su misericordia. Por eso Pablo está refutando a aquellos que querían decir aquí a la iglesia de Galacia, una iglesia que habían sido paganos antes de conocer a Cristo, paganos e idólatras, de pronto conocen a Jesucristo, conocen el Evangelio de Jesucristo y ellos anulan toda esa manera de vivir y empiezan a vivir una vida consagrada al Señor hasta que vienen los falsos maestros y queriendo perturbar el verdadero Evangelio de Jesucristo, les dice, ustedes no podrán ser salvos si no se circuncidan y cumplen la ley de Moisés. Cuando la Escritura dice todo lo contrario. El domingo pasado el pastor Juan nos enseñaba lo que es la verdadera libertad en Cristo. Si el Hijo os libertare, no lo que tú hagas. Si Cristo te trae la libertad, serás verdaderamente libre. Por eso Pablo dice en el versículo 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, si quieren volver a practicar los usos de la ley, los usos de la religión, de nada les aprovecha Cristo. Voy a aclarar este punto para la iglesia presente aquí. ¿Sabe? Muchos pueden tener a Cristo en su vida inutilizado. No les aprovecha de nada. Porque creen a Cristo, han creído en el Evangelio, dicen sí, amén por lo que Cristo hizo por ustedes, pero no viven conforme a la verdad del Evangelio.
Eso es un serio problema. Miren, mis hermanos, cuando alguien pone su propia justicia por delante de la justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario, está esclavizándose. ¿Saben cuántos de los que están aquí sentados no dan más a Cristo porque sus propias mentes y conciencia le dicen, no podés hacer porque sos un pecador, porque lo volvés a caer en lo mismo, porque si puedes estar lo más lejos posible, mejor? ¿Saben cuántos cristianos postergan el servir a Cristo y dicen, ya va a venir el tiempo, más adelante, como si fuera que manejan el tiempo? ¿No son conscientes que lo que hacen aquí repercute en la gloria venidera? ¿Cómo pretende usted ganar corona de justicia si aquí usted es un fracasado? ¿Cómo quiere usted ganar corona de justicia si usted aquí dejó interrumpida la carrera? Pablo dice, yo he peleado la batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera, ahora pues voy a buscar mi corona, y no tan solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Cómo quiere usted recibir coronas si usted dejó su vida en puntos suspensivos? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a honrar al Señor con sus vidas? Si usted cree que ser salvos es venir a sentarse en una banca de una iglesia y estar simplemente, está equivocado, mis hermanos. Un hijo de Dios no puede otra cosa más que dedicar su vida entera al servicio del Señor. Cuanto más te conozco, quiero ser como tú. Cuanto más conoce de Cristo, usted se dará cuenta que lo demás, las cosas que parecen para otros en este mundo, lo más importante para un hijo de Dios es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno. ¿Qué sentido tiene esta vida? Cuando nacemos en este mundo, todos nosotros decimos, vino a la vida. Pero cuando nacemos en este mundo, nacemos muertos en delitos y pecados. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y lo que llamamos vida sin Cristo no es vida. No es vida. ¿Sabe cómo se llama esta vida sin Cristo? Esta vida sin Cristo solamente se llama vanidad. Vanidad significa algo inútil, algo sin sentido, algo sin provecho alguno. Si alguien vive y cree tener o lograr o adquirir o triunfar en cosas por esfuerzos personales sin Cristo, según la palabra de Dios dice, es vanidad. Es aflicción de espíritu, es sin provecho alguno. Pero cuando alguien en esta vida llega a encontrarse con la vida verdadera, que es Cristo Jesús, entonces la vida de esa persona tiene otro sentido. Desde que nacemos hasta que morimos, este trayecto de vida para todos los hombres en este mundo se llama oportunidad. Porque ¿saben cuántas personas murieron y en toda su vida, y no importa cuántos años tuvieron, en toda su vida jamás recibieron el llamado de Jesucristo? Y en este mismo momento están en el infierno. ¿Cuántas personas? Por eso dice la Escritura, Eclesiastés, Salomón dice, he llegado a esta conclusión, que todo lo que el hombre hace y se afana debajo de esta tierra, debajo de este mundo, no es otra cosa más que vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho alguno. ¿Y saben cómo termina el rey Salomón? El capítulo 12 le da un consejo a él siendo viejo y le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y tome placer tu corazón antes que vengan los días malos, en lo cual digas, no tengo de ellos complacencia. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El Señor a través de la palabra en Eclesiastés está diciendo, la vida no tiene sentido si en esta vida no te encuentras con Cristo. Si no te encuentras con Cristo, podrás ser multimillonario, viajar por todo el mundo y deleitarte con todos los placeres. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia común. Gracia común.
Los martes estamos enseñando otra vez escatología, o sea, profecías del tiempo final. Y hemos hablado de que la Biblia reconoce solamente 2 siglos, 2 tiempos, este siglo y el siglo venidero. 2 eras, 2 mundos. Y esto va a dar fin a este siglo para dar inicio al eterno cuando venga Cristo, y ese mismo día será el juicio final. Y el martes pasado podíamos gozarnos viendo lo que la Escritura nos enseña acerca de la gloria venidera, el cielo a donde vamos, que en realidad es la tierra glorificada. Pero el juicio no tan solo tiene el destino del cielo, sino también del infierno. Este martes voy a enseñar justamente la doctrina del infierno, que en muy pocos lados se le enseña, y lo poco que se enseña se distorsiona con fantasía. Y saben, mis hermanos, hay una realidad que no la podemos esquivar. Algunos de los que están aquí van a ir al infierno. No todos son salvos los que están acá. Hay una realidad. Y saben, hermanos, Jesús dijo algo que deberíamos prestarle atención. Él dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos. Está diciendo de que hay muchos que están convencidos, creen que son salvos. Pero aquel día llegará como una gran sorpresa cuando Él te diga, yo a ti no te conozco. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Cuál es el sentido de vivir esta vida? Cuando nosotros vivimos esta vida, mi vida es Cristo y no hay otra cosa. No hay otra cosa. Cuando alguien se encuentra en esta vida con Cristo, considere esta vida ahora sí una vida que llenó de oportunidades y de gloria, porque en esta vida llegó Cristo para llamarte y para salvarte. Porque nadie es salvo por sus méritos. Nadie es salvo por sus obras. Nadie es salvo por sus propios esfuerzos. Si tú eres salvo, si el Espíritu Santo te da testimonio que eres hijo de Dios, no puedes otra cosa más que doblar tus rodillas y levantar tus manos y tus ojos a los cielos y decir gracias, porque fui salvo por misericordia y no por mis méritos. Por eso, ¿de qué sirve una religión? Si buscas solamente una religión, dice Pablo, de nada os aprovecha Cristo. De nada. No sirve de nada. Y dice más abajo, otra vez os digo, les estoy diciendo que si ustedes buscan practicar la ley, con una sola cosa que hagan, están obligados a practicarla toda. Y aquellos que creen que se justifican por una religión, se van a justificar por los hechos que hacen para agradar a Dios. Déjenme decirles, de la gracia os habéis caído y de Cristo os desligasteis. ¿Me voy haciendo entender? ¿Qué necesitamos para estar convencidos de esta salvación? ¿Qué necesitamos? Te pusiste a preguntar, ¿qué necesitas tú para estar convencido de tu salvación? ¿Es el esfuerzo? ¿Es el mérito? ¿Es practicar y vivir una vida libres de pecado? Mis hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a no darle lugar a la carne. Pero ¿saben, hermanos? Eso tampoco te salva. Eso tampoco te salva. Había un hombre llamado Cornelio que era un hombre justo ante los ojos de Dios, pero era pecador. Él necesitaba oír el Evangelio. Por eso fue traído Pedro desde Jope para escuchar el Evangelio de Jesucristo y entonces ser lleno del Espíritu Santo una vez que fue arrepentido. Pero mientras tanto era un hombre piadoso, dice la palabra. Un hombre que moralmente hacía todas las letras para ser salvo, pero no le alcanza. No alcanza a una persona nada, ningún mérito, ningún esfuerzo para ser salvo, solamente si fuiste escogido para salvación. Dios no quiere la perdición de ninguno. Dios no quiere
Pero a causa del pecado y la responsabilidad misma del hombre, Él llama, pero muchos rechazan ese llamado. Por eso Pablo les escribe a la iglesia y les dice: ustedes han sido salvos, no por sus esfuerzos, no por una religión, no por una circunstancia de guardar la ley, sino por gracia, por el evangelio que han oído de Jesucristo, por gracia. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Qué es lo que ellos descubrieron? ¿Qué es lo que ellos creyeron? Justamente, mis hermanos, que Cristo vino a este mundo a pagar el precio, la deuda, la condenación del pecado que ellos tenían, para librarlos de la esclavitud y de la muerte y hacerlos libres. Pero fíjese lo que dice el versículo 6. Perdón, el versículo 5. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? ¿Deben hacer un esfuerzo por vivir moralmente bien? ¿Deben tratar de practicar la más cantidad de mandamientos de la ley que puedan? Le dice: nosotros, por el Espíritu, ¿qué hacemos? Aguardamos. En la cadena de la salvación, los que han sido escogidos y predestinados, los que han sido llamados y justificados, los que han sido santificados por el Señor, ¿sabe qué es lo último que esperamos? ¿Sabe qué es lo último que aguardamos? Por lo menos es mi esperanza. Yo aguardo solamente que Cristo venga y me transforme en su gloria. Porque ante los ojos del Padre ya fui acepto en el amado, en el amado. Si usted está en Cristo, usted fue acepto por el Padre. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay nada que te separe. El Padre no te mira como un enemigo pecador, sino que fuimos reconciliados por medio de la obra de Jesucristo. Por esa razón dice que nosotros, por el Espíritu, ¿qué hacemos? Aguardamos. Aguardar por la fe la esperanza. Ahora, no es la esperanza de que, bueno, cuando venga Cristo voy a ver qué pasa. No, aguardamos la esperanza de lo que ya tenemos. Esperamos lo que tenemos. No esperamos lo que no tenemos, esperamos lo que tenemos. Ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ya fuiste recompensado por Cristo para vivir de una manera diferente. Ya pagó Cristo en la cruz del Calvario tu paraíso. Ya pagó Jesucristo en la cruz del Calvario la oportunidad de entrar a la gloria. Ya tienes, ya está en ti. ¿Qué necesitas agregarle? ¿Qué necesitas? ¿Qué méritos? ¿Qué esfuerzos? Por eso Pablo está diciendo: no puedo entender. Si ustedes que corrían bien. Ahí llegamos al casillero. Vuelve al principio. Vuelve al comienzo. Volver otra vez para atrás. ¿Quieren volver a la esclavitud? Dice Pablo. ¿Quieren volver otra vez a la esclavitud? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Hermanos queridos, nunca la mentira proviene del Señor. Nunca el que te llamó para volver a la esclavitud. Por eso dice el versículo 8, esta persuasión no procede del que os llama. Esto de que ustedes tengan que hacer un esfuerzo para agradar a Dios no procede del que los llamó, sino que ustedes deben creer que la obra de Cristo ya ha sido consumada en la cruz. Hermanos, el Evangelio consiste en esto: somos salvos por gracia. Escuche esto: no podemos disfrutar de la gracia
hasta que yo pretenda ganarme el cielo con mis hechos. No puedo entender la gracia hasta que yo siga pensando de que cuando yo esté bien, recién voy a dedicarme a servir al Señor. Porque, hermanos, yo estoy predicando y no estoy bien. Usted está sentado y no está bien. Porque no vamos a estar bien hasta que Cristo venga. Por eso es que dice desde el versículo 16, algo que vamos a ver el otro domingo, que tenemos una lucha, mis hermanos. Es la carne contra el espíritu contra la carne. ¿Y saben por qué Pablo está diciendo, no vuelvan otra vez a querer vivir bajo la ley? Porque ¿sabe qué hace la ley? Pablo en Romanos 7 dice, la ley provocó en mí más deseos de pecar. Por eso dice que si usted quiere vivir conforme a la ley, ¿qué está activando en usted? Más ganas de pecar. Escuche, si usted está solamente diciendo, no tengo que hacer esto porque Dios me manda, eso es un esfuerzo inútil, humano. La ley se señorea de ustedes. Cada vez que usted dice, yo no tengo que hacer esto porque desagrada a Dios, porque voy a vivir una vida lejos del Señor o porque está poniendo sus propios méritos, lo que está haciendo es activar más ganas de pecar. Por eso Moisés, cuando bajó con la tabla del monte Sinaí, no bajó con 10 mandamientos, sino con 10 nuevas formas de pecar. Porque ¿qué dice Pablo? La ley provoca en mí, en mi carne, más deseo de pecar. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Mire, para los que no entienden todavía, voy a tratar de ser más claro. Si usted y yo pecamos por la naturaleza, que esperamos que algún día ya no lo tengamos más, ¿sabe cuál es lo que está diciendo Pablo, lo que hacemos en esperanza nosotros? Por lo menos eso aprendí yo. Aguardar que Cristo venga. Aguardar. Porque será transformado este cuerpo corrupto de la ley del pecado que está en mí, para siempre será quitado y recibiré mi cuerpo glorificado. Ahora, usted dirá, bueno, entonces si el pastor está diciendo que no hay que hacerse problema, que si hay que pecar, pecamos, todavía no llegamos al versículo 13, que dice justamente, no crean que fueron llamados a libertad, que ustedes tienen que usar esta libertad para ocasión de la carne. No está diciendo eso. Porque el que ama el pecado, el que no ha sido transformado, el que no es un hijo de Dios y cree que es un hijo de Dios, cuando escucha estos tipos de mensajes, creen que entonces puedo pecar y hacer todo lo que quiera, total ya no es pecado. En ningún momento la Biblia dice que no es pecado, sino que nuestros pecados en Cristo ya fueron perdonados. ¿Qué otra cosa? ¿Me está entendiendo? Ahora voy a explicar el versículo que dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Podemos hacer esfuerzos grandes de no pecar o vivir en santidad? Sí. ¿Podemos ir teniendo victoria sobre las tentaciones? Sí. Es cuestión de no practicar, es cuestión de abstenerse, es cuestión de sujetarse y someterse a la guía y a la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y podemos resistir, podemos vencer, claro que sí. Pero dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esa levadura no es otra cosa más que mi carne. Cuando yo le doy lugar a mi carne, naturalmente va a empezar a afectar todo mi ser. Por esa razón es que la carne se manifiesta claramente y no se la puede ocultar. Cuando alguien está dando lugar a la carne, mis hermanos, es visible, se lo ve, no se lo puede ocultar. Pero fíjense, hermanos míos, que el apóstol Pablo no está hablando de condenación a un cristiano que se manifiesta la carne, sino que está hablando justamente del Evangelio de Jesucristo. Mira la cruz, lo que Cristo hizo por ustedes. Hermanos, cada vez que yo peco y duele mi corazón
y me avergüenzo delante del Señor por haberle dado lugar a mi carne, inmediatamente aprendí a mirar la cruz. Inmediatamente aprendí a confesar mis pecados a Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y saben, mis hermanos, la paz de Dios gobierna mi corazón y gobierna mi mente, a pesar de que mi carne, mi justicia dice: ¿cómo podés seguir adelante? ¿Cómo podés hacer lo que estás haciendo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Satanás toma ocasión del pecado para hacerse fuerte y llevarte otra vez a la esclavitud. Y no fuiste llamado a esclavitud, fuiste llamado a libertad. Debes entender que cada vez que nosotros confiamos en la obra vicaria de Cristo Jesús, miramos la gloria de la cruz. Miramos la gloria de la cruz. No sé si sirve la ilustración, pero es como que yo estoy acá, vestido con un manto negro del pecado. Así nací, con un manto totalmente sucio, negro por el pecado. Y yo estaba llevando mi vida a la condenación porque Dios es santo. Mi vida no tenía ninguna otra posibilidad. Mientras yo tenga esa capa negra del pecado y la suciedad sobre mí, yo iba directamente a la condenación, porque soy culpable. Pero Cristo fue enviado por el Padre para salvar mi vida. Por lo tanto, Él tomó mi manto y se lo puso Él. Él no cometió pecado, se lo puso Él. Entonces, ya no tenía yo ese manto que era mío, ahora lo tenía Él. Él estaba delante del Padre, el Padre que es justo, el Padre que es santo. Debía castigar con toda su ira al que tenía el manto. Ya no lo tengo yo, ahora lo tiene Cristo. Cristo es el que va a la cruz del Calvario y con toda la ira del Padre justa y santa, aniquila y destruye el pecado de ese manto que estaba en Cristo Jesús. Él tomó la copa de la ira de Dios y nosotros estábamos simplemente expectantes. Pero saben, hermanos, los únicos seres humanos que estuvieron desnudos por poco tiempo fueron Adán y Eva antes del pecado. Desde Adán y Eva, por el pecado, el hombre jamás estuvo desnudo. Pero el hombre desde Adán y Eva estaba vestido de un manto de iniquidad, el manto de suciedad y de pecado. Pero cuando mi manto fue puesto en Cristo Jesús, yo no puedo quedar desnudo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario, cuando la ira del Padre se descargó y satisfizo la justicia de Dios, Cristo aniquiló el cuerpo de pecado, ese manto en la cruz, y fue vestido de justicia y de gloria. Pero ¿saben qué? Ya no puedo estar yo desnudo, sino que Cristo me ampara bajo su justicia y ahora yo estoy en Él. Ahora Cristo es el que me rodea de justicia. Somos hechos de justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo nos cobija como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, dice. Estamos nosotros bajo Él, estamos revestidos de Cristo, estamos vestidos de su justicia. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, ¿dónde está el hombre que pecaba? Bajo el amparo de Jesucristo. ¿Dónde está aquel pecador que necesita ser revestido de gloria? Bajo las alas de Jesucristo. Bajo sus plumas me cubrirás. Debajo de tus alas estaré seguro. Hermanos, Él es mi refugio en la tempestad. Él es el castillo fuerte donde el justo correrá y será levantado. Yo estaba allí desnudo porque Él tomó mi pecado en la cruz del Calvario, pero cuando Él fue vestido de justicia, Él me amparó bajo su justicia. ¿Me está siguiendo? Ahora, si yo quiero volver a esa esclavitud, si yo quiero volver al mérito, dice, de Cristo os desligaste. Pero ¿sabe qué está diciendo la palabra? Estamos bajo Él, bajo su abrigo, bajo su sombra. Estamos cubiertos de justicia. Entonces, cuando el Padre te busca y te mira, ¿dónde te mira? Cuando el Padre te mira, bajo Cristo. ¿A quién mira el Padre? A Cristo. Por eso que nosotros estamos en el amado. Fuimos aceptos en el amado. Pero ¿saben, mis hermanos? Un día Cristo va a venir en gloria, pero dice que esta vez, todo lo que estamos en Él, vamos a ser revestidos y transformados como Él es.
transformados como Él es. Por lo tanto, vamos a ser nosotros ya, no lo que estábamos con esa oscuridad sucia del pecado, sino que ahora en Cristo estamos transformados como Él. Por eso Pablo dice, aguardemos en esperanza de la fe. Aguardemos la esperanza de la justicia que Cristo nos ha prometido. Mis hermanos, el apóstol Pablo no deja fuera a los que engañan. No dejan afuera a los falsos maestros, sino que dice esto, versículo 10. Yo confío respecto a vosotros, a los cristianos, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo está dando crédito a la iglesia, le está diciendo, yo sé que ustedes simplemente habían sido perturbados, pero sé que ustedes ahora entienden lo que estoy diciendo. Pero ¿qué dice? Más el que os perturba, el que lleva otro evangelio, el que enseña una mentira. Y hoy en día no aparecen los que te hablan de la ley, pero sí te dicen que tenés que hacer esto y aquello para alcanzar la salvación, o tener esto y aquello para tener esto y otro. Es mentira, es mentira. Hasta esta mañana cuando venía en la radio justo escuché un programa y estaba diciendo, usted tiene que abrir el corazón a Jesús, usted tiene que buscar al Señor y arrepentirse. Hermanos, el que está muerto no puede hacer eso. El que está muerto en delito y pecado no puede abrir ningún corazón, no puede hacer nada porque está muerto. Necesita que Cristo vaya a su vida y le dé vida. Ese es el Evangelio. Porque si yo tengo que hacer algo, ya estoy yo obrando. Y no soy salvo por nada de lo que yo haga. Soy salvo por la gracia. Por la gracia que no merecía. Por eso dice, más los que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. John Stott escribía una frase y decía, si nosotros tuviéramos el celo de Pablo y amaríamos a la iglesia de Dios y a la palabra de Dios con el amor y el celo que tenía Pablo, nosotros también desearíamos que los falsos maestros sean mutilados, exterminados de esta tierra. Pero ¿saben cómo se tolera el falso evangelio? ¿Cómo se toma como si fuera que forma parte del evangelio? Pablo está diciendo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es fuerte, ¿no? Pero Pablo está emitiendo una sentencia y diciendo, ¿saben, hermanos? Aquel que trae un falso evangelio no es otra cosa más que garantizar la ida al infierno a aquellos que creen en ese falso evangelio. Algo falso nos salva. Ahora, tengamos cuidado con tomar las cosas como un péndulo. Ni un extremo ni otro. No tanto vivir una vida moral de prohibición y decir, no, todo es malo. Y tampoco entrar en una vida de permisión. Todo puedo hacerlo. Pablo dice, porque vosotros, versículo 13, hermanos, a libertad fuisteis llamado. A libertad fuisteis llamado. Solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Si saben que Cristo los perdonó. Si saben que tus pecados han sido perdonados, si saben que Cristo ya te reconcilió con el Padre, que no hay actos que te puedan sacar de la gracia del Señor, del amor de Jesucristo, si sabes esto, no abuses de esto. No uses la gracia para darle lugar a los apetitos de la carne. No lo hagas. Por eso es que del versículo 16 en adelante habla mucho acerca de esto. Pero ¿cómo podemos vencer a la carne? ¿Cómo podemos nosotros no darle lugar a los apetitos de la carne? Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Por medio del fruto del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, debemos nosotros entender que fuimos llamados para libertad. Dice
no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Uno puede decir, pareciera que Pablo se está contradiciendo porque primero dice que no vivamos conforme a la ley, pero en el versículo 14 dice que nosotros cumpliríamos toda la ley si nos amamos los unos a los otros. Bueno, mis hermanos, la ley no es la forma de ser justificado, sino que fuimos justificados para vivir por la ley, que es otra cosa. Nosotros tenemos que entender que amar a Dios y amar a nuestro prójimo resumimos los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, 4 primeros están dirigidos hacia Dios y los 6 restantes hacia nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir todo? Dice, bueno, los 10 le resumimos en 2. Amen a Dios y amen a su prójimo como usted mismo. Bueno, entender esta verdad, decimos, pero es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no ha sido cumplida por ningún hombre, y es verdad. Pero saben, mis hermanos, cuando la ley es tomada como un medio para salvación, es imposible que se salve. Pero cuando la ley es tomada, cuando ya soy salvo, para vivir en una vida de expresión de amor a Dios y a mi prójimo, entonces es válida. ¿Se entiende esto? La cosa cambia. Por esas razones que nosotros podemos ver que esta ley se cumple toda la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una conclusión de esta enseñanza y esta reflexión en esta mañana, vuelvo otra vez al principio, simplemente para recordar esto. Todos nosotros no debemos olvidarnos de que cada momento que va pasando es menos tiempo que falta para que venga Cristo. Hacemos actos todo el tiempo por última vez. Todo el tiempo. Por eso yo decía, ustedes han entrado por esa puerta una vez menos. Enseguida saldremos por esa puerta una vez menos. Cada cosa que haremos una vez menos. Porque cada vez que nosotros estamos pasando en el tiempo, ya no vuelve para atrás eso. Por lo tanto, sabemos que el día que Dios fijó que Él va a venir, que Cristo va a venir, ese día se acerca. Ese día se acerca. Ese día va a irrumpir con todo poder, con toda autoridad, y los que estén firmes en el Señor podrán entender este mensaje. Por eso es que yo les recomiendo, mis hermanos, ame a Cristo. Conozcan más de Cristo. Ocúpese en esta vida de hacerle una oportunidad para conocer a Cristo. ¿Cómo termina Salomón Eclesiastés? Fíjense cómo termina. Eclesiastés 12. Este hombre que probó de todo, que no negó placer alguno, que conoció todo, este hombre que intentó y vivió todos los placeres, termina diciendo lo siguiente. Capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dice así. El resumen del deber del hombre. ¿Cómo termina el viejo Salomón escribiendo? Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Ahora, dice Salomón, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y muchos estudios. El mucho estudio es fatiga de la carne. Este es el fin. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no sé cuántos años tienes. Yo tengo 46 años. En mi vida llegó Cristo. Él me llamó. Y ¿saben? En mi vida, yo no sé cuándo terminará. Si faltan poco, falta mucho, yo no sé cuándo, pero un día mi vida aquí en esta tierra va a terminar. Como la de todos nosotros, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Ahora, mañana, más tarde, en unos días, en unos meses, o cuando Cristo venga, pero todos vamos a morir, nuestra vida va a terminar. ¿Sabe qué está diciendo el rey? Lo más importante de toda tu vida es que en esta vida te hayas encontrado con Cristo. Porque si te vas de esta vida sin Cristo, jamás le verás a Él. Y sufrirás en el infierno. La gracia común hace que aún los impíos, la gente pecadora, la gente que no tiene en cuenta a Dios, ni le dan gracia a Dios, disfrutan de la música, disfrutan del placer, disfrutan de una comida, disfrutan del hogar, disfrutan de la sexualidad, disfrutan de un paisaje, disfrutan de una brisa de verano, disfrutan del calor del invierno, del hogar del invierno, disfrutan de una taza de café, disfrutan de las bellezas. ¿Sabe cómo se llama todo eso? Gracia común, gracia de Dios. ¿Sabe lo que significa el infierno? La ausencia total de la gracia y la misericordia de Dios. Aún la gente que disfruta del placer, de la fama, del dinero, del sabor, de lo que sea, esa gente no se da cuenta que es gracia de Dios. Pero apenas muere sin Cristo, lo único que hay para toda la eternidad es sufrimiento y tormento eterno sin la gracia de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que Salomón decía, he entendido que el placer del hombre es comer, beber y gozar de sus bienes y de todo lo que ha adquirido. Pero todo eso es vanidad de vanidades, aflicción de espíritu y sin provecho alguno. No tiene sentido. De todo lo que se afana el hombre debajo de ese sol. No tiene ningún sentido. ¿Sabe cuál es el único valor? Esta vida cobra sentido únicamente cuando Cristo te llama. Esta vida tiene sentido cuando en tu vida, en esta vida, te encontraste con Cristo. Y cuando te encontraste con Cristo, cuando Él te llamó, ¿qué te dice? El fin de todo esto es esto. Teme a Dios y guarda su palabra. Vuelvo a decirle, mientras más conocemos de Cristo y más conocemos de su palabra acá, más te va a doler vivir acá. A mí me duele vivir acá. Los que alcanzamos madurez por la palabra del Señor, no nos satisface las cosas de este mundo. Vivir en Cristo es, como decía Pablo, ¿saben por qué me conviene quedarme? Por predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué me conviene? Irme y estar con Cristo. Ahora, si usted está y no predica el Evangelio, ¿para qué vive acá? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está aquí? Si usted no comparte con otros el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no fuimos llamados a otra cosa más que a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahí hay sentido.
Ay, mi vida tiene sentido. Todavía hay personas cristianas en este mundo que están deseosos por encontrar la alegría, deseosos por encontrar el placer. Hay cristianos que están deseosos de vivir la vida, de descubrir cosas, de enamorarse o tener cosas, conquistar logros, producir sueños y lograr. ¿Saben cómo llama eso en Hebreos? Se llama niñería. Niñería. Y dice, el que es niño es inexperto en la palabra y necesita los primeros rudimentos de la vida de Cristo. Pero los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal, estos son los que por la palabra sólida han empezado a madurar en Cristo. Eso consiste, hermano. Y no estoy diciendo como fatalista, no estudie, no se case, no tenga hijos, no disfrute de su familia. No estoy diciendo eso, eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Todos los hermanos ancianos que pasan de 70 años, ¿qué dice Salmo 90? Es añadido, 70, 80 años es gracia, dele gracia a Dios. Diga, Señor, yo estoy viviendo ya de gracia, así que estoy feliz. Gracia sobre gracia, ¿no es cierto? Es gracia. Y no pretenda más. Pero saben, hermanos, concluyendo esta enseñanza de hoy, te tiene que llevar a este punto. ¿Estás dispuesto a dejar todo por causa de Cristo? Comprendo por qué el apóstol Pablo dijo esto. Yo soy hebreo de hebreo, judío, y empieza a decir todo lo que Pablo era, pero dice todo esto lo estimo por basura y por pérdida, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Hazte esta pregunta: ¿cuál es tu prioridad hoy en esta tierra? ¿Qué es lo que te desvela las noches? ¿Es Cristo? Si no es Cristo, ¿qué es lo que estás abrazando como esperanza? Yo no sé si usted comparte o no, a lo mejor estoy ya hablando con mi corazón abierto. Pero el día que yo me vaya de acá, no me lloren. No me lloren, gócense conmigo, porque yo estaré en pleno gozo en su reino. Y ustedes digan, ahí se nos fue el pastor a gozar del Señor. ¿Saben por qué les digo esto, hermano? Porque vivir en este mundo duele. A los que somos hijos de Dios, a los que por la esperanza aguardamos la gloria. Yo aguardo la gloria. Yo la espero cada día. Y sufro por este cuerpo que me lleva muchas veces por mi carne a pecar. Pero aprendí a no condenarme, y a no culparme, y a no ejercer mi justicia. ¿Saben por qué? Porque me estaría desligando de Cristo. Porque cuando peco, cuando soy una persona que he dado lugar a mi carne, el Espíritu Santo inmediatamente me dice que soy un pecador, que he ofendido a la santidad del Señor, pero inmediatamente me lleva a la cruz. ¿Saben por qué, hermano? Para que no te estés culpando. ¿Cuándo vas a servir al Señor? Ya falta poco, hermano. ¿Poco de qué? Si tú no sabes cuándo te vas. ¿Cuándo vas a rendirle tu vida totalmente al servicio de Jesucristo? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es tu estándar de servicio? ¿Qué estás esperando? Cuando sea más maduro, cuando conozca más la Biblia. Eso es absurdo. Ya en Cristo estás pleno. Lo único que tienes que hacer es vivir tu vida consagrada a Jesucristo. Vivir tu vida consagrada a Jesucristo. Ya no hay condenación. A ver, despreocúpate de la condenación si Cristo es tu Señor.
Disfruta de la gracia. Y porque eres libre, ni el diablo te puede tocar. Y si la muerte es una amenaza, para nosotros es una ventaja. ¿Quién te puede hacer callar? Iglesia, Jesucristo es el Señor. Es hora de predicar el Evangelio y anunciar a todos tus familiares y amigos y a quienes conoces que Cristo viene y esta tierra, este mundo se termina pronto. Y no importa el costo. Lo que vale aquí es que si estás en las manos del Señor, nadie, absolutamente nadie, te arrebatará de las manos del Padre. Nadie. Esa seguridad la tenemos los hijos de Dios. Pero predica la palabra. Predica la palabra. Háblales a otros de Cristo.